hablar de algo interesante. Como ustedes saben, los miércoles tenemos a la doctora Cristina Balinotti, que desde aquí le damos los buenos días, doctora. buenos días, doctores, buenos días para ti. Ajá. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Pensamos, porque podemos estar asintomáticos. Sí, bueno, ya nos levantamos y mucho, ¿no? No hay duda ninguna, pero fíjese usted el tema de hoy. Lo voy a leer porque no quiero agregarle o quitarle palabras. Es el síndrome de la abuela esclava. Doctora, guíenos Sí. y llévenos de la mano, porque el título del programa, el síndrome de la abuela esclava, imagínense cuántos problemas tenemos para hablar de la esclavitud. Así que vamos a aclarar rápido qué significa el síndrome de la abuela esclava. Bueno, el síndrome de la abuela esclava se refiere exclusivamente a las abuelas que crían a sus hijos, que crían a sus nietos y que están con ellos constantemente. Los padres se han desligado de esa responsabilidad por razones laborales. Este síndrome fue descubierto hace mucho tiempo por un cardiólogo, exactamente en el año 2000. Vamos a la primera gráfica. Y allí se ve en la primera gráfica el libro que escribió el doctor Antonio Guijarro Morales, un médico cardiólogo, profesor asociado de medicina en la Universidad de Granada y jefe de cardiología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Y él escribe este libro porque en su consulta durante muchos años recibía mujeres entre 50 y 79 años de edad con cierta patología clínica, particularmente dolores en el pecho. Esto lo veía en mujeres que, a pesar de que ellas no se quejaban de estar criando a sus nietos, eran mujeres que en efecto, a través de la consulta, se descubría que por razones de responsabilidad familiar estaban criando a esos nietos. ¿Y qué decidimos con criar a nietos? Levantarse a las 6 de la mañana, preparar el desayuno o irlos a buscar a la casa de los hijos, llevarlos al colegio, hacer las compras para ella y los hijos, el almuerzo, regresarlos a la casa del colegio, ayudarlos en las tareas, finalmente leerle un cuento cuando se duermen. Y muchas veces está ocurriendo, porque continúa en incremento este síndrome, que preparan comida para sus hijos, porque los hijos luego de trabajar llegan a la casa o van a la casa de la abuela a comer. Es decir, que esto no se termina los fines de semana, como los hijos tienen que descansar, muchas veces se quedan también con los nietos. Los síntomas que presenta en la próxima gráfica, lo vemos, son síntomas físicos y síntomas psicológicos. Existe una hipertensión arterial con oscilaciones bruscas, dolores en el pecho, palpitaciones y taquicardia, hiperglucemia por estrés, que lógicamente empeora la diabetes, cansancio, debilidad y decaimiento en el orden de lo psicológico, caídas fortuitas como que las piernas no pueden sostener su cuerpo, tristeza, desánimo, desmotivación, en algunos casos depresión clínica, malestar general, disconfort, sentimientos de culpa por ese malestar. Porque ellas dicen, ¿cómo es posible que yo me sienta así con esta responsabilidad que tengo frente a mis hijos? Sin embargo, no se lo cuentan a nadie, no se quejan con nadie. Van a la consulta del médico solamente por esas dolencias. Guijarro Morales descubre que al ser internadas mejoraban inmediatamente y aún sin el tratamiento correspondiente, mientras que antes, sin estar internadas y en su rutina diaria, no respondían con el tratamiento convencional a ninguno de estos síntomas. Esto nos lleva a la tercera gráfica, que es el iceberg de las abuelas esclavas o abuelas canguro. ¿Cuál es ese iceberg? Bueno, el iceberg, la parte que se ve del iceberg, es que en la consulta médica y con amistades se declaran felices con su vida familiar. No les pasa nada, pero en su mundo interno, emocional, profundo, en el fondo, se sienten extenuadas y conscientes de que sus obligaciones superan sus fuerzas.
Y aquí estamos en el estrés, en ese estrés, porque el estrés es justamente se desarrolla cuando nos creemos que nuestras fuerzas no están a la altura de las circunstancias que afrontamos. En la próxima gráfica vemos que entonces el síndrome de la abuela esclava es un cuadro clínico grave, una enfermedad que afecta a mujeres maduras sometidas a una sobrecarga física, emocional, que origina graves y progresivos desequilibrios somáticos y psíquicos. También se extiende este síndrome a aquellas abuelas que reciben nuevamente a sus hijos casados por razones económicas con los nietos, o aquellas personas mayores que están cuidando de enfermos en la familia. Pero la mayoría es, y debido a la época que vivimos, cada vez más el incremento de la abuela que cría, no ya que participa de la vida de los nietos, sino que los está criando. A tal punto que en la próxima gráfica vemos que la Organización Mundial de la Salud, en la próxima gráfica, reconoce que este síndrome o este abuso del rol de la abuela es otro tipo de maltrato hacia la mujer. Con lo cual, el maltrato hacia la mujer no es solamente de parte de un marido enfermo, golpeador, abusador emocional, sino que también puede venir de parte de aquellos seres que más amamos y que más nos aman, porque los hijos no hacen esto de manera deliberada, no se dan cuenta, la abuela está esperando que se den cuenta, pero no se dan cuenta. Como dice el doctor Guijarro Morales, son hijos ciegos, no son hijos que no aman a la abuela. La licenciada Encarni Liñán, de la Universidad de Granada, diseñó para sacar el perfil psicológico y sobre todo social de estas abuelas, un cuestionario del síndrome de la abuela esclava. Y ahí vamos a la próxima gráfica. Son 4 preguntas en la próxima gráfica. ¿Por qué esta abuela se siente tan comprometida? ¿Por qué no se liberan de esta carga? ¿Por qué asumen estas situaciones como suyas? ¿Por qué la abuela y no el abuelo? Y acá vemos que si bien hay abuelos abusados a este nivel, son muy pocos, porque el varón puede decir con más facilidad y con cariño que no, hijo, esto no es para mí, no lo puedo hacer. Pero la mujer, la abuela, le cuesta mucho decir ese no a los nietos, a tal punto que Ana Freisa, una psicóloga de la Universidad de Córdoba, intentó hacer una estadística al respecto y determinó que no es, y subraya, que no es lo mismo ser abuela que abuelo, ¿verdad? Porque no puede encontrar un solo hombre que tan siquiera cuide a su nieto 12 horas, la Universidad de Córdoba, estamos hablando en España, 12 horas semanales. Entonces, de acuerdo con estas preguntas, la próxima gráfica, el perfil psicológico y social de estas abuelas es que son personas de mediana edad, con excesivo sentido del deber y la responsabilidad, aprendieron a obedecer sin chistar. Recordemos que era épocas, no son las chicas de 20 o 30 años ahora, mujeres más obedientes, no suelen quejarse debido a la educación y valores aprendidos, y educadas en la dedicación a la familia, es todo lo que han hecho en su vida. No saben decir que no a los hijos. ¿Por qué? Porque temen perder el amor de ellos, el amor de sus nietos, porque su motivación es sentirse activas, tener compañía, porque lo hacen como algo natural y se sienten responsables hacia sus hijos, que ya son grandes y tendrían que enfrentar sus propias responsabilidades. Y además, porque un rasgo altruista, porque para los hijos sería una alternativa muy cara. Hemos visto abuelas que dicen que se hubieran decepcionado si no le hubieran pedido la crianza de los nietos. Vamos a las estadísticas en la próxima gráfica. En los Estados Unidos, el American Community Survey, el Buró de Censo y la Administración para Niños y Familias indicó, de acuerdo con una encuesta muy importante que hizo, una estadística, y además este artículo que está abajo, cuando los abuelos crían a sus nietos, un llamado a la atención,
que Estados Unidos el 5% de menores viven con los abuelos y la tercera parte de ellos, los abuelos los crían. En la Florida, que forma parte de la zona 4, en la que divide la Administración for Children and Family al país, en la zona 4, que está con otros estados, como Carolina del Norte, del Sur, Wisconsin, Florida, tiene 167.162 niños criados por los abuelos. Niños menores, por supuesto, menores, la mayoría de 6 años, lo que indica el 57,7%. También hay estadísticas en Europa y América Latina. En Europa está el estudio Grandparenting Europe, que dice que España tiene el 17% de los abuelos que cuidan 7 horas diarias a sus nietos. Prácticamente es un trabajo de hora completa. Suecia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, nada más que el 2%, porque han desarrollado políticas fiscales y políticas de ayuda a las familias, a los padres con esos niños. Hungría y Alemania tienen modificaciones fiscales para que los abuelos cobren. Por supuesto que América Latina, por supuesto que nosotros estamos en el 60%, los latinos estamos en el 60% de hacernos cargo las abuelas de los nietos. Entonces, en la próxima gráfica nos preguntamos, abuelos y nietos, ¿dónde está el límite, verdad? Y vemos que el límite está en el compromiso de ayuda a los nietos, de contribución si hay una enfermedad, si hay vacaciones, si en algún momento quieren descansar, si nosotros queremos traerlos con nosotros los fines de semana. Pero el compromiso es de ayuda y no de crianza de los nietos. Los abuelos no pueden ser los padres sustitutos de sus nietos porque le sacamos al nieto la posibilidad importantísima de tener una abuela, porque la abuela mima, la abuela consiente, la abuela se divierte con el nieto, y si es la mamá, y se transforma en la mamá, tiene que poner límites, tiene que poner reglas, y entonces ¿dónde queda la abuela? Ese rol tan rico de transmisión de tradiciones, de transmisión de valores, que son distintos de la generación de los padres, por supuesto. Esto está avalado por la biología, porque hay una teoría interesante de la antropóloga Hawkes, que dice, Christian Hawkes, que descubre que se llama teoría de la abuela, que la abuela surge en la sociedad humana muchos años atrás, con un linaje de primates, 2 millones de años atrás, que con el tiempo se iban a transformar en el Homo sapiens sapiens, que en ese momento ocurrió una gran sequía en todo el planeta. Y entonces las crías destetadas ya no se recurrían a comer los alimentos directamente ellos del suelo. Y entonces las abuelas mayores de aquellas congregaciones de primates comenzaron con sus propios dedos a rascar la tierra y sacar los tubérculos de las raíces para poder dárselos a los nietos. Es decir, que la función de la abuela, muy atrás en el tiempo, era de una contribución mayúscula, porque eso los alimentaba. De esa manera pudieron surgir, y esto es lo que los biólogos indican, los biólogos evolucionistas, que se logró llegar a este grado de evolución del Homo sapiens sapiens. No fue pararse en 2 piernas, sino esta contribución de la abuela que le permite a la madre estar más tiempo con su cría, crear las relaciones de apego y también relaciones de apego con el esposo. Vale decir que tenemos que pensar en que hay que renegociar nuestras hijas con sus parejas, nuevas formas de relación que sean más igualitarias, en donde la abuela esté, en donde estemos presentes, ¿verdad? Pero no sustituyendo el rol fundamental de las madres. Los abuelos que cobran, hay países que cobran, remunerarla como es, bueno, acá no ocurre todavía, pero esta remuneración, digamos que es institucionalizar un abuso social. Eso es lo que yo pienso. De todas maneras existen, acá en Estados Unidos está la Asociación Americana para Personas Retiradas,
que ayudan inclusive económicamente a estas abuelas madres o a estas abuelas canguro, que tienen consigo a sus hijos, a sus nietos, en momentos en que a lo mejor deberían disfrutar de una mayor relajación y de disfrutar de sus nietos cuando ellos pueden, ¿verdad? Y también de sus parejas. Bueno, ya de regreso con ustedes, le hemos dejado una tarea durísima a la doctora. Para ella es fácil, pero le hemos dejado una tarea durísima para que nos ayude a quizás entender con más claridad cuando hablamos de la esclavitud de las abuelas, ese síndrome. Doctora. Sí, bueno, con respecto a si la abuela cobra y entonces ya en ese caso no es esclava, sigue siendo esclava, remunerada, bueno, por decirlo así. Yo creo que no se puede, y esto lo dijo la socióloga Ana Escobedo en la Universidad Autónoma de Barcelona, no se puede institucionalizar un abuso social. Cuando le pagamos, le estamos institucionalizando. Yo creo que los hijos deben, y esto es una conversación a desarrollar con los mayores de parte de aquellos que se quieren casar. Hay que hacerle ciertas preguntas. Tú estás en condiciones de quedarte los primeros 3 años, hacer un part-time tan siquiera y quedarte con tu niño. Todas estas preguntas no se plantean porque la abuela está a la mano fácilmente. No, si trabajamos todo el día. Y créeme que conozco muchas familias que están en esta situación en que de lunes a viernes no están nunca los padres, solo los abuelos. Entonces, el abuelo es algo que está a la mano. Y obviamente, en muchos casos, a lo mejor conscientemente también, algunos hijos dicen, bueno, pero si no hacen nada ahora, si están libres, si están retirados, bueno, justamente están retirados para realizar otro tipo de tareas. Pero no la tarea extenuante de criar un niño, porque si bien tenemos mucho amor y mucha experiencia, como tú dijiste, Luis, no tenemos la misma energía, no tenemos la misma fuerza. Entonces, esto es cultural, por supuesto que es cultural, pero fíjate que se manifiesta en todos los países del mundo. Algunos le han puesto soluciones, como por ejemplo pagarles. Otros soluciones de ayuda a las familias con esos niños. Guarderías, por ejemplo, en los centros de trabajo, digamos, se ocupan de la parte social. Porque esto tiene que ser algo, el dicho dice que necesitamos una villa para criar a un niño. Y esto es verdad. No necesitamos a la abuela, necesitamos la villa, que son las instituciones que ayudan a esos padres que necesitan trabajar para poder poner comida en la mesa. Ahora, hay excepciones como las abuelas de pronto de hijas que han quedado embarazadas o de hijos drogadictos o de hijos que lamentablemente fallecieron. Esos son casos excepcionales en donde desde ya que las abuelas estamos allí para poder ayudar a esos nietos. Pero no porque sí, no porque, bueno, yo voy a trabajar y entonces que se quede el abuelo y la abuela que no hace nada, porque todo recae sobre la abuela. Así que es cultural, y sobre lo cultural se está montando lo económico, porque en países muy desarrollados y en países subdesarrollados necesitamos de la abuela. En los desarrollados porque, bueno, salimos todo el día a trabajar. En los subdesarrollados también porque no nos alcanza y a lo mejor trabajamos más, ingresamos menos. Con esto te digo que muchos abuelos están inclusive económicamente poniendo dinero para comprar comida, para comprar útiles. Claro, es una miríada de situaciones sociales, pero ¿cuál es el norte o la luz al final del túnel? Tratar de componer esta situación. El doctor Fernández hablaba de evaluar. Hay abuelas muy jóvenes, ¿verdad?, que todavía están en ejercicio pleno de sus fuerzas. Hay abuelas de 42, 43 años, ¿verdad? Entonces que lo pueden de pronto ver. Tenemos que también evaluar qué quiere hacer mamá, qué quiere hacer. ¿Quiere ser la abuela o tiene algo pendiente? Y si quiere serlo, ¿está enferma? ¿Tiene alguna condición preexistente? Tenemos que evaluar, así como pensamos en ganar dinero, tenemos que pensar en ganar salud a nivel familiar haciendo esas preguntas, Luis. Ya.
Sí, doctora, yo sé que El usted quería, el dígame. abuso empieza, sí, el abuso empieza, y la línea la tenemos que trazar. Si el abuelo tiene la obligación, no lo hace porque le gusta que venga a la tarde el nieto a la casa, tiene la obligación de irlos a buscar al colegio, de hacerles de comer y estar 7, 8, 9 horas con ellos todos los días, de lunes a viernes. Los fines de semana muchas veces también, como decía antes, los tienen porque los padres tienen que descansar, porque trabajaron mucho. ¿Y cuándo descansan los abuelos? Me pregunto yo. Entonces, yo creo que es una línea fina, pero no debemos confundir los términos. Claro. Cuidar a un nieto no es criarlo. De pronto, es autorreferencial. Yo tengo una nieta de 12 años. Mis hijos han viajado. Pues yo me he quedado cuando ella tenía 5 o 6 años y me he quedado también cuando estaban enfermos, ellos, a cuidarlos. Pero esas son excepciones. Y déjame decirte que tener 20 días, a una niña de 5 o 6 años es bastante extenuante. Imagínate tú todos los días de tu vida, ya a cierta edad. Vale decir que estar presente en las enfermedades, y si yo quiero como abuela, la llamo a mi hija y le digo, voy a ir a buscar a mi nieta para que me la traigo a casa el fin de semana, o me la traigo a casa 3 o 4 días, pero yo lo decido. No lo deciden ellos por una imposición desde afuera. Yo creo que eso es lo que no tenemos que confundir. Creo que el abuelo tiene que participar, viajar con ellos. Y si se viaja con los hijos, por ejemplo, uno de pronto se queda más con los nietos. Es tan importante estar con los nietos, se aprende tanto de ellos. Y la necesidad. Y uno les aporta tanto, como por ejemplo, yo hablaba con mi nieta lo que se bailaba cuando yo tenía 20, 30 años, 20 años, 17 años, ¿verdad? Y esas cosas, esas novedades, que son las tradiciones de una familia. Y que no lo podemos hacer si estamos bajo estado de estrés profundo. Cocinando, lavando, planchando, llevándolos a la escuela. Al final nos ponemos en papás refunfuñones los abuelos. Esta es la verdad. No, yo solo estaba participando, lógico, pero mira, yo pasé tiempo, semanas en las que me iba a grabar con mi nieta, me la llevaba, la llevé a WLRN, y iba a las conferencias, y ella estaba, pero se portaba muy bien, porque estaba con la abuela, porque quería estar y participar, y no sabes lo orgullosa que se siente. Pero todas esas cosas son las vivencias que uno le traslada, la estás inspirando, no te está viendo cansada, con dolores en el cuerpo, cocinando, muda, porque a veces no se puede hacer todo, y muchas veces los abuelos, el varón, no puede ayudar tampoco. Es verdad también, es cierto. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios jóvenes conoces que se casan con un ahorro suficiente para comprar pañales los primeros años, para pagar el daycare, si es que va a ser así? Si tienen un plan de ahorro para los primeros 6 años, ¿qué van a hacer? El niño viene con un pan bajo el brazo, dice. Entonces, no sé, Dios proveerá. Y entonces, en realidad, el que termina proveyendo es la abuela. Tienen que tener un plan antes de casarse, nuestras hijas. Y además, en muchos casos hay abuelas que le piden, por favor, tener un hijo, así lo crío, así lo tengo. Porque ven en eso también la oportunidad de no cometer los mismos errores que cometieron con los hijos, ¿verdad? Entonces, hay que darle el permiso a las mujeres jóvenes, si no quieren tener hijos, que no tengan hijos por la abuela, quiero decir, porque se lo pide el marido, se lo pide la abuela. Que tengan hijos como una verdadera vocación, porque tú sabes que el instinto materno no existe, existe el instinto a la procreación de la especie. Y el instinto materno es algo que se desarrolla o no en la constelación entre la abuela, la madre y la hija. Puede no desarrollarse. Ese instinto es el que nos lleva a priorizar al hijo, en el caso que esté desarrollado. No somos procreadoras, somos las madres que el niño nos necesita, porque estuvo en nuestro vientre por 9 meses y necesita estar con nosotros porque nos reconoce los olores, el ritmo cardíaco, la respiración, el ritmo al caminar. Necesitamos de eso. Muchas abuelas, por otro lado, trabajan y necesitan ganar dinero.
Y entonces van a un part-time y luego van a buscar los chicos al colegio y suceden cosas tremendas, como pasó hace algunos años de esa abuela que se olvidó uno de sus nietos en el auto, ¿verdad? Por ese estado de estrés y de confusión, por tener que trabajar y tener que tener 4 nietos a su cargo porque la hija no podía. Es decir que es una cosa delicadísima y muy sensible y medular de esta sociedad. Pedirle a la mujer que se haga cargo de sus hijos y si no que no los tenga. Doctora, y que por supuesto cuando los tiene, pida la ayuda y la colaboración de la abuela, que estamos ahí constantemente. Ese es otro tema. No como padres. Ese es otro. Pero esa es la realidad en la cual vivimos y tenemos que buscarle su... Luis, el no es falta de amor, es responsabilidad. Es otorgarle el rol fundamental de la abuela a los nietos y no sustraérselo, criándolos. Yo creo que hay mucha profundización en esto, mucho buceo de profundidad que tenemos que hacer, y en la sociedad con ciertos temas nos manejamos en la superficie, ¿no? Hacemos como un snorkel y tenemos que ir a profundizar qué es lo que nos está pasando. Creo que las familias tienen que reorganizarse en torno a esta posibilidad de tener un niño. E insisto que hay que estar presente, Luis. Los abuelos somos fundamentales. Yo sé. Una enfermedad, lo que fuere, que necesiten, estamos allí y dejamos todo lo que tenemos que hacer para ayudarlos. Pero eso es muy distinto, Luis, y quiero que quede bien claro, eso es muy distinto a tomar la responsabilidad de criarlos, por otro lado, fíjate, Antonio Guijarro Morales invitaba a los hijos de estas abuelas al consultorio para expresarles su preocupación porque las abuelas estaban con un nivel de estrés importante. Y ellos decían, no, mamá siempre fue fuerte, mamá le encanta hacer lo que hace, ella se siente muy bien, y la abuela siente, dice, sí, yo estoy muy bien. Y en realidad hay una ceguera tal en torno a esto, que no hay sentarse con el abuelo, con el padre, mejor dicho, la madre, y decirle, ¿estás de acuerdo en esto? ¿Te parece bien? ¿Cómo estás? Cuidarla, de la misma manera que cuidamos o pensamos en nuestros hijos, o pensamos en la situación económica, pensar en nuestros mayores, que son los que sostienen la herencia cultural, las comidas. Qué lindo de vez en cuando ir a la casa de la nieta y poder hacerle una comida, en mi caso argentina, para que conozca, hacerle las empanadas argentinas o de cualquier otra cultura. Para eso está la abuela, ¿verdad? Claro. Y para ser sabia, porque ya somos sabias a cierta edad, claro. Más allá, no importa si estudiamos alguna profesión o no, hay una sabiduría de la vida que se la podemos trasladar a nuestros nietos. Ya. Doctora, doctora, no tiene que limitar esas empanadas a aquí tiene un nietecito, doctora. Qué bueno le quedó, aquí tiene un nietecito, doctora, que no. Doctora, muchas gracias. De verdad, honestamente, tremendo programa. Y yo espero que en estos momentos difíciles de pandemia y de separación, esto nos pueda ayudar a aguantar un poquito más para lograr el objetivo de podernos unir todos como familia.